Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. A continuación, vamos a revisar la unidad correspondiente a métodos de extracción de principios activos en plantas. Brevemente vamos a revisar algunas generalidades de estas plantas, también una breve perspectiva histórica de lo que corresponden a productos naturales. También vamos a revisar una enciclopedia de plantas útiles en el Ecuador con algunos ejemplos para empezar, ¿sí? Entonces, dentro de generalidades, nosotros tenemos que cuando el origen del producto, ¿sí?, se considera natural, es decir, no ha sido sintetizado en un laboratorio, no ha sido producido artificialmente, ¿no? Entonces se los denomina como productos naturales. Y estos productos naturales incluyen lo que puede ser un organismo completo, parte de un organismo, un extracto de un organismo, parte de un organismo y exudados o compuestos puros. Cuando nosotros nos referimos a un organismo completo, puede ser una planta, un animal o un microorganismo, ¿no? Un virus, una bacteria. La característica de este organismo completo es que no debe haber sido sometido a ningún tipo de procesamiento o tratamiento, ¿sí? Lo único que puede tener es un simple proceso de conservación. Como puede ser el caso, por ejemplo, de las plantas, se les puede secar y luego se puede utilizar, ¿no? También tenemos que se trata de la parte de un organismo, ¿sí? Cuando yo me refiero a la parte del organismo, pueden ser en una planta, ¿no? Únicamente las hojas o puede ser únicamente las flores, ¿sí? De una planta. O también yo puedo tener el aislamiento o aislar un órgano de un animal, ¿no? Eh, También vamos a tener que se puede tratar, por ejemplo, de un extracto de un organismo o de una parte de un organismo, bien sea de una planta, de un animal, de un microorganismo o de exudados, ¿no? Básicamente, cuando nosotros hablamos de estos exudados en plantas, va a ser cualquier sustancia que va a ser secretada por los poros de los tejidos, pueden ser enfermos o dañados de las plantas, ¿sí? Aquí podríamos tener lo que son resinas, gomas, aceites y lacas, ¿no? Estas incluso se extraen para su aplicación a nivel industrial. También nosotros podemos encontrar lo que son compuestos puros, ¿sí? Por ejemplo, estos compuestos puros pueden ser alcaloides, cumarinas, flavonoides, glucósidos, esteroides, azúcares, entre otros, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los flavonoides, estos nos van a permitir, o son pigmentos, perdón, naturales, que van a estar presentes en los vegetales y van a proteger al organismo por el daño que podría generar, que podrían generar agentes oxidantes, ¿no? Entonces, esto justamente protege de rayos ultravioleta, de la contaminación ambiental, ¿sí? Entonces tenemos que, por lo regular, estos flavonoides se encuentran en alimentos, ¿no? Cuando nosotros consumimos fruta, consumimos vegetales, pues estos son ricos en flavonoides y los consumimos con la intención justamente de que tengan este efecto antioxidante en nuestro organismo. Estos compuestos puros también pueden ser aislados, ¿sí? Pueden ser obtenidos, como decíamos, ¿no? Bien sean de plantas, de animales o de microorganismos. Pueden provenir de diferentes fuentes, ¿no? Puede ser una fuente terrestre, una fuente marina. Cuando hablamos de también una fuente que provenga de los animales, ¿no? Cuando hablamos también de los animales, una fuente que provenga de animales, podemos obtener vitaminas, ¿no? Como puede ser la vitamina A, la vitamina D. Podemos tener, ¿no es cierto?, estas vitaminas, obtenerlas del aceite del hígado de bacalao, ¿no? Si ustedes a lo mejor recuerdan o a lo mejor a ustedes les dieron la emulsión de Scott, esta básicamente es
es aceite de hígado de bacalao, que se disfraza un poco el sabor agregándole algún saborizante, ¿no? Que suelen ofertar sobre todo el sabor a naranja, ¿no? A lo mejor ustedes tienen gratos o ingratos recuerdos. Nosotros entonces tenemos también una perspectiva histórica de estos productos naturales. Cuando nosotros nos referimos a productos naturales, digamos lo más ampliamente estudiado o donde encontramos una gran cantidad de especies, una gran cantidad de usos, es en lo que corresponde a las plantas, ¿ya? Entonces, el uso que se ha dado a estas plantas básicamente ha sido en su mayoría, ¿no? De tipo medicinal. Entonces, este uso es antiguo como la medicina misma, ¿no? Tenemos entonces que estas plantas, ¿no? Se han usado con fin terapéutico y esto se remonta a la civilización sumeria, ¿sí? Esta civilización, hasta el momento, ¿no? Es considerada como la más antigua del mundo, ¿sí? Digo hasta el momento porque ustedes conocen que esto a veces se hace algún descubrimiento nuevo, ¿no? Antropológico y podría variar, ¿no? Entonces, esta civilización está ubicada en el Oriente Medio y es parte de la antigua Mesopotamia, ¿ya? Entonces, tenemos que data aproximadamente aproximadamente, ¿no? Como les decía, de hace unos 3.500 años antes de Cristo, para que ustedes tengan una idea de que realmente el uso de, de plantas medicinales, ¿no? O de las plantas desde la perspectiva o con fines terapéuticos realmente es antiguo, ¿sí? Realmente no, bueno, antes se podría decir que se lo empleaba de manera directa, ¿no? Ahora, bueno, ya se puede trabajarlo en forma de jarabe, de pastilla, de ungüento, ¿sí? Con el metabolito que a mí me interese trabajar. Ahora ustedes a lo mejor han escuchado sobre Hipócrates, ¿no? Se lo considera como el padre de la medicina. A lo mejor han escuchado que incluso quienes estudian medicina tienen que hacer el juramento hipocrático, ¿sí? Eh, Hipócrates también usó plantas con fines medicinales, ¿no? Entonces, aproximadamente utilizó 400 especies de plantas. Entonces, las plantas, como ustedes pueden eh, percibir, ¿no? Darse cuenta, eh, han jugado y juegan un papel importante en la medicina tradicional y se continúa usando en la actualidad. Entonces, a lo mejor ustedes han escuchado sobre todo a sus abuelos, bisabuelos, ¿sí? Eh, Como recomiendan, ¿no? Utiliza esto o lo típico, dolor de barriga, agua de orégano, agua de anís, agua de manzanilla, cuestiones así, ¿no? Tenemos entonces también aquí que la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a la fuente de la OMS, el 75% de las personas aún dependen de medicamentos tradicionales a base de plantas para la atención primaria de salud a nivel mundial, ¿no? Recordemos que no todos tienen el mismo acceso a medicamentos, ¿no? Entonces, por ahí, por lo general, donde existe ya esta cultura, puede ser por falta de recursos que se utilice este tipo de plantas, ¿no? Para atención primaria, o también puede deberse a una cultura muy arraigada, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de Oriente, ¿no? Ellos
utilizan o emplean bastante estos productos naturales, ¿no? Y puede ser ya un tema también cultural, no necesariamente por una falta o un limitado acceso a medicación. Y recordemos también que la medicación, nosotros, un fármaco, lo utilizamos, ¿no es cierto? O se genera a partir de uno de estos metabolitos, del metabolito que yo requiera. Entonces, esto va ligado, ¿no? Está ligado. Acá les coloqué un link, es el link de la Enciclopedia de Plantas Útiles en el Ecuador, ¿no? Lucía de la Torre, Hugo Navarrete, Priscila Muriel, Manuel J. Macía, Henrik Valls, y editores, ¿no? Tenemos entonces aquí este link al que ustedes pueden ingresar y pueden descargarse el libro. El libro, esta enciclopedia, digamos, tiene más de 1000 páginas, pero son muy interesantes. Cada página tiene bastante conocimiento sobre nuestras plantas aquí en nuestro país. Si nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tenemos un conocimiento básico sobre plantas, podemos recurrir, ¿no? a esta enciclopedia que les comentaba, y porque aquí nosotros en lo que corresponde a flora ecuatoriana tenemos una cantidad superior a 17.000 especies, ¿no? Y tenemos que de estas especies tenemos, ¿no? que aproximadamente 4.011 especies son endémicas. Ya cuando yo hablo de especies endémicas, me refiero a que estas van a estar limitadas a una región geográfica y de manera natural no se van a encontrar en otra parte del mundo. Entonces nosotros, como podemos notar aquí, somos un país rico, ¿no es cierto?, en especies naturales, ¿no? Entonces aquí suele presentarse un fenómeno, suelen venir, ¿no?, extranjeros a estudiar nuestras plantas, se llevan nuestras plantas y ellos luego nos venden carísimo una pomada, un ungüento y básicamente se han llevado de aquí, ¿no? A lo mejor ustedes han escuchado de esta planta, conozco su nombre común, la carne humana, ¿sí? Esta planta justamente si se aplica directamente sobre una herida, permite una rápida cicatrización, ¿no? Entonces, hay laboratorios, hay gente que viene de fuera, estudia y luego se lleva la planta, extrae el principio activo y ganan, se ganan, ¿no?, el dinero vendiéndonos después a nosotros mismos, pero ya carísimo, ¿no? Entonces, por ello es importante que exista ese interés, esa curiosidad por saber qué tenemos nosotros, de qué disponemos, sobre todo porque ustedes se están preparando para la industria, ¿no? Para generar, para producir, para emprender, que sería lo ideal. Entonces, tienen que llenarse de herramientas que les permita justamente innovar, ¿sí? Crear, innovar. Además, tenemos que 5.710 especies reportan usos en el Ecuador. Es decir, que 3 de cada 10 especies son útiles, ¿ya? Tenemos que el 60% se consideran medicinales, 55% fuente de materiales como los usados para construcción y 30% comestibles, y tenemos que el 20% se utilizan en los llamados usos sociales, ¿sí? Con lo que me refiero a usos sociales son ritos religiosos y prácticas similares. Ahora, en esta enciclopedia, ¿sí? Nosotros encontramos, ¿no? Y como les indiqué, ustedes pueden acceder a la enciclopedia, descargarse, está gratuita, es muy fácil descargarse y revisar, ¿sí? Y guardarla y tenerla para su uso, ¿ya? Tenemos aquí que dentro de esta enciclopedia se utilizan unos iconos que permiten justamente categorizar, ¿sí?, los usos de cada planta en toda la enciclopedia.
Entonces tengo aquí el icono como un maíz, ¿no? Que me indica alimenticio, ¿sí? Pueden fijarse aquí, este icono, esta mazorca. Cuando indica que es alimenticio, son plantas comestibles y que son empleadas en la elaboración de bebidas, ¿no? Para consumo humano. Tengo acá una especie de salerito, ¿ya? Me representa a aquellas plantas que se pueden emplear como aditivos de los alimentos. Entonces estos, ¿no es cierto?, pueden ser agentes de procesamiento y otros ingredientes que van a ser usados en la preparación de comidas y bebidas para facilitar su procesamiento o mejorar su palatabilidad, ¿sí? Palatabilidad. Entonces, aditivos alimentarios. Alimento de animales vertebrados, ¿sí? Tenemos ahí el icono de un lorito. Son alimento para vertebrados domésticos y silvestres, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos acá alimento de animales invertebrados, representado por una mariposa, ¿no? Invertebrados, alimentar, ¿no? Invertebrados que van a ser útiles al hombre. Tenemos aquí, por ejemplo, la cochinilla. Ustedes a lo mejor han escuchado sobre la cochinilla. Se extrae, ¿no?, un colorante de la cochinilla y es ampliamente utilizado este colorante en la industria alimenticia, ¿sí? Tenemos también acá una apícola, ¿sí? Es como una florcita con, no sé, me parece aquí una mariposa o una abejita, no se distingue muy claramente. Ah, sí, abejita. Son plantas que son visitadas por abejas para obtener polen, resinas o néctar, con lo cual pueden producir miel o propóleo, ¿ya? Se ha separado de alimentos de invertebrados por la importancia que tiene la apicultura en países en desarrollo, perdón, como el Ecuador. A lo mejor ustedes han escuchado, ¿no?, que las abejas son grandes polinizadores, ¿no? Entonces, por ahí podemos tener este uso apícola, sí, ustedes pueden revisar incluso hasta para favorecer, ¿no?, que existan mm, más distribución de polen, ¿sí? Que se lleven también estas, ¿no? Este polen que puedan semillitas, ¿no? Que justamente se pueda aumentar, ¿no?, la presencia de plantas, de especies que realmente resulten convenientes para su utilización. Tenemos acá el icono de combustibles. Entonces acá nos indica que son plantas usadas para la elaboración de carbón como sustitutos del petróleo, alcoholes combustibles e iniciadores de combustión. No se incluyó la leña porque cualquier planta leñosa en caso de necesidad puede ser usada como combustible, ¿no? Entonces, dentro de esta enciclopedia, en general, ¿no es cierto?, hablan perdón, en general, ¿no? Sustitutos de petróleo, alcoholes combustibles e iniciadores de combustión, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, me está diciendo, ¿no?, que no va, o sea, vamos directo, ¿no es cierto?, a lo que son las plantas leñosas, ¿sí? Entonces, se sobreentiende, ¿no?, que cualquier planta leñosa se puede usar para la combustión. Entonces, acá nosotros vamos a tener ciertas plantas, ¿no es cierto?, que definitivamente no van a ser usadas para la combustión, otras que sin ser del tipo leñosa pueden ser empleadas para la combustión. Entonces, más bien lo que yo le entiendo acá es que este icono, ¿no es cierto?, no va a ir concretamente a la leña, sino a aquellas plantas que no son evidentemente leñosas y se pueden utilizar para la combustión, ¿sí? Como les comento, o sea, le estoy interpretando yo de esa manera. Ahora, tenemos también plantas que fungen como materiales, ¿sí? Pueden ser para la materia prima para construcción de viviendas, puentes, elaboración de artesanías, herramientas de trabajo, armas y utensilios, ¿no?
acá me indica, ¿no? Pueden ser maderas, fibras, cañas, ceras, gomas, resinas, aceites, sustancias químicas y productos derivados. Acá también me indica que se consideró a la madera del tallo de las palmas se consideró al tallo de las palmas como madera, ¿sí? Entonces, aquí ya nos hace una especificación que no se considera como tal a la palma como madera, ¿no? Pero aquí le están considerando. Tenemos también un uso social. ¿Esto qué significa? Que hay plantas que son usadas con propósitos culturales, ¿no? Que no se van a definir como alimenticias o como medicinas. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener plantas alucinógenas, plantas para hacer rituales, plantas estimulantes, anticonceptivas, ¿sí? Tenemos otro tipo de plantas, ¿no? Para curar algunas enfermedades como el mal del aire, el mal del viento, el espanto, el chutún. Bueno, realmente no sé qué significa chutún y purificaciones. A lo mejor si ustedes saben, me pueden comentar qué significa chutún. Bueno, realmente sentí curiosidad de este chutún. Entonces, aquí hay un reportaje en un diario que indica que se emplea, ¿no? En la comunidad de los Agua, se denomina así, ¿no? Tienen un ritual de este chutún, que es una congregación, se congrega toda la comunidad, tienen una comida especial y tienen el chamán o curandero que justamente van a hacer una curación, ¿no? De las personas que supuestamente están bajo el efecto del chutún, que es como un animal de figura antropomorfa que se introduce en el cuerpo de las personas. Entonces, cuando esta persona incumple las normas, se puede estar puede estar, por ejemplo, vagando por el monte, expuestos a peligros, pueden estar fuera de casa o comiendo algo indebido, ¿no? Entonces, justamente para evitar que se expongan de esa manera, eh, se le atribuye unos síntomas a la persona, ¿no? Que va a tener dolor de cabeza, resfrío. Entonces lo que hace, ¿no? Es revisarle, en este caso el curandero o chamán, y, y bueno, decide, ¿no? Si es que se trata del chutún, que dice aquí, que es un causante de este malestar, ¿sí? Entonces dice que aquí lo realizan en horas de la tarde, el curandero frota el tórax con tabaco, ¿sí? Y el médico tradicional hace las figuras en la cara con tintura de achote y lo lleva fuera de la casa, cerca de un arbusto, donde continúa el acto en forma secreta. Y luego hace entrar al enfermo a la casa y el curandero se queda fuera en actitud de rezar, ¿no? Entonces, bueno, me llamó, sí he escuchado mal del aire, mal del viento, espanto, pero chutún no había escuchado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo típico, la ruda, ¿no? La ruda, sobre todo cuando hay bebés en la casa, ¿no? Lo típico es la ruda para evitar el mal del aire, ¿no es cierto? La ruda para curar del espanto, la ruda, hay gente que le pone, ¿no? A la entrada de la casa, en la puerta, justamente para mitigar malas energías, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? El componente también cultural, social, es bastante interesante. Tenemos también acá un icono de tóxico, ¿no? Plantas venenosas para los vertebrados, bien sea de manera accidental o intencionada. Se pueden emplear en pesca y cacería. Entonces, aquí también se incluye a plantas tóxicas para organismos que pueden servir como insecticidas y herbicidas, ¿no? En caso de que tengan interés, por ejemplo, de encontrar una planta que pueda servir con este fin de herbicida, de insecticida, pueden revisar, ¿no? Pueden revisar aquí en este libro y pueden determinar para hacer su producción, ¿no? Tenemos medicinal,
se usan para curar, paliar y combatir enfermedades humanas. Tenemos entonces que aquí se incluyen plantas de uso veterinario, ¿no? Entonces, aquí hacen una recomendación: no usar estas plantas que están indicadas aquí en el libro si es que no están bajo un estricto control de un profesional, ¿sí? Medioambiental, tenemos ese icono como de un arbolito, ¿no? Se usan para la protección, mejora, fertilización de suelos y contra la erosión, ¿sí? Tenemos especies que dan sombras, que se usan como cercas vivas o barreras, que controlan el fuego, que disminuyen la contaminación y forman parte de sistemas agroforestales. En este caso, nos indica que no incluyen plantas ornamentales. Entonces, para revisar un poco más este tema, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo. Les he colocado aquí un ejemplo. Escogí, ¿no? Uno que represente varios iconos, ¿no? Aquí tenemos alimenticio, animales, alimento para animales vertebrados, tenemos acá para materiales de construcción, acá tenemos para el tema social, cultural, acá para el tema medicinal y acá para el medio ambiental. Entonces aquí nos da el nombre científico, Theobroma subincanum, ¿sí? Es un árbol de origen nativo, cultivado, y tiene varios nombres comunes, ¿no? Entonces por acá a mí me interesa, ¿no? Es el cacao, cacao de mono, cacao de monte, cacao de venado, cacao rojo, chocolate de monte, ¿sí? Se le da diferentes denominaciones, ¿sí? Tenemos los usos, ¿no? El alimenticio pueden ser, se les puede cocer, perdón, y son comestibles. Y aquí nos indica en qué zonas, en qué lugares se da ese uso comestible. Puede ser también como alimento de vertebrados, ¿sí? Ardillas, chichicos, chorongos, machines, ¿no? Materiales. El tallo es maderable, ¿no? Se usa en la construcción o para obtener tablas, ¿no? Aquí tenemos que se usa en esmeraldas, napo, orellana, pastaza. También tenemos que la corteza se puede emplear como bracera de cestos y como soga, las semillas como carnada, ¿sí? Social, la corteza cocida con tabaco es estimulante, ¿sí? Esto en Cofán, Sucumbíos. Con la savia se prepara tabaco rapé. No hay una etnia aquí especificada y se puede usar, se usa, mejor dicho, en la Amazonía. En medicina, ¿no? La corteza con jugo de tabaco se usa para tratar la fiebre amarilla y los hongos de la piel. Quemada y mezclada luego con tabaco se aplica, también dice, como supositorio para tratar el paludismo. Esto en Napo. También se bebe, ¿no? La corteza macerada para bajar la fiebre y tratar el dolor de estómago. Medioambiental, esta planta me indica no se corta cuando se crean potreros. Es decir, se puede mantener esta planta en los potreros, ¿no? Los potreros es donde la gente se va a dedicar a la cría y al pasto de lo que corresponde a los caballos, ¿no? O conocido también como ganado caballar. Entonces, como les decía, es una enciclopedia que tiene más de 1000 páginas. Entonces, ustedes van a encontrar muchísima variedad de plantas, de usos, y a mí realmente me parece una enciclopedia muy, muy útil, ¿no? Como les decía, a lo mejor existe alguna planta que realmente tengamos acá en el Ecuador y realmente no se le esté dando el uso que merece, ¿no? Entonces, pueden ustedes revisar, les recomiendo revisen si tienen interés o afinidad hacia el tema de las plantas. Pueden encontrar alguna novedad, alguna cuestión interesante que les pueda servir para aplicarla, ¿no? Luego tenemos, ¿no? ¿Qué método nosotros podemos emplear o métodos podemos emplear para extraer, para esta extracción, para que se dé la extracción de productos vegetales naturales? Básicamente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una planta, ¿no? La planta como tal
es una matriz compleja, ¿sí? Es una estructura compleja. Y va a producir metabolitos primarios y secundarios. Los primarios van a ser aquellos esenciales para la vida, para la vida de la planta, para su supervivencia. En cambio, los secundarios van a ser compuestos orgánicos que son sintetizados por el organismo y no van a tener un rol directo en el crecimiento o reproducción, ¿no es cierto?, de la planta, ¿sí? Entonces, si hay o si existe ausencia de algún metabolito secundario o se inhibe su producción, no se va a afectar la supervivencia de la planta como tal, ¿no? Se puede ver afectado, pero no va a ser una afección demasiado grave, que si se tratara de la ausencia o inhibición de un metabolito primario. Estos metabolitos secundarios van a tener diferentes grupos funcionales y también van a tener polaridades diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablo de polaridad diferente, polar, no polar, ¿no? Grupos funcionales diferentes, qué sé yo, un OH, un COH, etcétera, ¿no? Entonces, o combinaciones de grupos funcionales. Acá tenemos una lista o un listado de algunos ejemplos de metabolitos secundarios. Tenemos ceras, ácidos grasos, poliacetilenos, ¿sí? Los poliacetilenos pueden jugar un papel antifúngico en las plantas. También podemos referirnos, ¿no?, a los terpenos y terpenoides. Estos metabolitos secundarios ejercen diferentes funciones en las plantas, ¿no? Eh, Básicamente son los que van a generar o a, como, a ver, déjenme, pienso en la palabra correcta. Ya, por fin me vino la palabra a la mente. Van a emanar aroma, ¿sí? Eh, Aroma. Entonces, este aroma puede servir también para, o sea, como un repelente, ¿sí? O como protección de la planta frente a insectos, ¿no? Y a animales herbívoros. Y además van a servir para proteger a la planta contra las temperaturas elevadas. Entonces aquí también dice unos ejemplos: monoterpenoides, iridoides, sesquiterpenoides, diterpenoides, triterpenoides, ¿sí? También las plantas van a tener como metabolitos secundarios que son los esteroides, ¿no? A lo mejor ustedes sí han escuchado sobre esteroides cuando se habla del tema de gimnasia, de aumento, ¿no?, de la parte también muscular. Entonces, los esteroides como tal van a ayudar a controlar el desarrollo de la planta. Estos esteroides van a inducir un crecimiento celular en la planta. Tenemos también los aceites esenciales, ¿sí? Aquí nos habla nuevamente terpenoides inferiores, fenilpropanoides, ¿no? Ya hemos hablado un poco sobre, me parece, sobre aceites esenciales cuando se emplea, ¿no?, en la industria, sobre todo de la perfumería. Nosotros tenemos que estos aceites esenciales son aceites volátiles y son sustancias aromáticas, ¿no? Que justamente nosotros vamos a poder traer de flores, por ejemplo, o de plantas con la finalidad de poder combinarlas o poder utilizarlas concentradas o diluidas para diferentes fines, ¿no? No necesariamente todo el aceite esencial con el que nosotros trabajemos o que obtengamos va a ser justamente para producir un perfume, ¿no?
Existen ya empresas que se dedican netamente a la obtención de aceites esenciales, ¿no? A su venta también. Comprar un aceite esencial realmente es costoso, ¿sí? Porque viene ya concentrado, ¿no es cierto? Como decía aquí, por ejemplo, el terpenoide, ¿ya? Un terpenoide específico que es obtenido de X planta o flor, ¿sí? Entonces, nosotros para obtener una cantidad representativa de aceite esencial vamos a requerir muchísima materia prima. Entonces, esto es justamente lo que encarece un aceite esencial. Ahora, si vamos al tema de los perfumes, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un perfume como tal, no agua de perfume ni colonia, sino perfume, esto significa que tiene un mayor porcentaje de aceite esencial. Por eso, a lo mejor ustedes se han fijado, ¿no? Hay perfumes que resultan sumamente costosos. Es justamente porque usted lo utiliza y le dura todo el día, ¿no? Huele bien todo el día, ¿no? Pero hablamos de que tienen valores de 200, 300, $400 un frasco. Entonces, realmente ya se vuelve como un lujo. Cuando nosotros tenemos agua de perfume, significa que está con menor cantidad de aceite esencial más solvente, que se va a volatilizar fácilmente. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Nosotros usamos el agua de perfume, nos va a durar más que una colonia, pero menos que un perfume. Ahora, si yo hablo de la colonia está todavía, está aún más diluida, menos aceite esencial disuelto, ¿sí? Entonces el solvente va a ser volátil y va a durarme menos tiempo. Y peor aún, una agua de colonia o ustedes típico han visto el toilet, ¿no? Que es el agua de perfume o el agua de colonia también. Bueno, no sé, pues es tampoco francés, creo. Oh, pero bueno, han visto, ¿no? En español, agua de colonia, agua de perfume, perfume, colonia. El agua de colonia es aún más escueto la cantidad del aceite esencial, ¿sí? Entonces se va a evaporar con mucha más facilidad el aroma, ¿no? Se va a perder más rápido. Flavonoides y taninos, básicamente como agentes antioxidantes, las antocianinas, ¿no? Muy usadas como pigmentos vegetales, ¿no? Entonces, pueden reemplazar o pueden ser un reemplazo bastante competitivo de lo que son los colorantes sintéticos, ¿no? Estas antocianinas se pueden emplear como colorantes alimenticios, ¿sí? La ventaja, ¿no? Que son de origen natural. Por acá tenemos a los famosos alcaloides, ¿no? Los alcaloides son psicoactivos. Se emplean para poder mitigar el dolor y también se pueden emplear para el tratamiento de trastornos mentales, ¿no? El problema con los alcaloides es que no siempre la gente le da un uso medicinal, sino que se puede dar un uso no terapéutico, ¿no? Entonces ahí se pone en riesgo la salud, se puede generar dependencia, incluso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cocaína, ¿sí? Se genera una adicción sumamente fuerte para la salud, justamente vienen relacionados por su consumo, ¿no? Entonces, hay gente que ya se vuelve adicta a los alcaloides y ya va perdiendo incluso el tema familiar, rupturas familiares, ¿no es cierto? Entonces, justamente es apreciado cuando ya se vuelve adictivo, puede darse el caso, ¿no? A lo mejor ustedes han escuchado cuando una persona tiene demasiado dolor, a lo mejor por una cirugía, por un accidente, y usa morfina, por ejemplo, por un tiempo muy prolongado, puede volverse propensa a la adicción a estos alcaloides, ¿no? Entonces,
ahí ya se genera un problema social bastante grave. Acá también tenemos a las famosas saponinas. Estas saponinas tienen la característica de que entran en contacto con el agua y pueden producir una espuma, ¿no? Una espuma persistente. Entonces, si les viene por aquí saponinas, recordamos saponificación, como que el jabón, la espuma, entonces se puede relacionar, ¿no? También de esta manera. Ahora, nosotros, ¿no es cierto?, cuando queremos extraer el material vegetal para poder emplearlo, tenemos de forma común que se puede emplear el agua como agente extractante. Pero también podemos aquí jugar con las distintas polaridades de los diferentes solventes, ¿no? Para emplearlo ahora con métodos extractivos, ¿sí? Entonces, tendría la finalidad de poder explotar las distintas solubilidades de los componentes. Nosotros, al conocer, ¿no es cierto?, en qué se solubiliza, por ejemplo, un tanino o un flavonoide o un esteroide, podríamos aplicar una técnica para su extracción, ¿sí? Entonces, es importante conocer, ¿no?, las características de los solventes y saber en qué yo les puedo emplear. Acá tenemos entonces, aquí, ¿no es cierto?, procedimientos de extracción de solventes aplicados a la planta. Entonces, teniendo dentro de los más simples, ¿no?, lo que es maceración, percolación, extracción Soxhlet, extracción con solvente presurizado, extracción con solvente ultra resistente bajo reflujo, destilación al vapor, ¿no? La maceración es lo más simple. ¿Por qué? Porque el material vegetal se pone en contacto con un solvente y luego se realiza la separación del metabolito de interés del solvente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, también tenemos una destilación al vapor, o sería una destilación por arrastre de vapor, que eso sí realizaremos en el laboratorio para obtención de un aceite esencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual vamos a revisar con mayor profundidad cada uno de estos procedimientos. Previa a la aplicación de estos procedimientos de extracción de solventes, ¿no es cierto?, que se aplican a la planta, previo a la aplicación de cualquiera de estos métodos, nosotros tenemos que preparar el material vegetal, ¿sí? Y la preparación parte desde la selección del material vegetal, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos recolectar cualquier especie de planta o cualquier parte de plantas que nosotros podamos, ¿no es cierto?, conocer cuáles son sus características, sus propiedades, ¿no? Entonces, la selección de esa planta o de esa parte de la planta se puede dar, por un lado, investigando o investigar usando métodos fitoquímicos. Entonces, acá este término fitoquímico, ¿no?, deriva perdón, este término fitoquímicos deriva de la fitoquímica. La fitoquímica como tal se encarga o se dedica al estudio de compuestos químicos presentes en la planta, ¿no? Entonces, aquí ya hablamos, ¿no?, de los metabolitos secundarios o productos naturales. Entonces, un método fitoquímico va a derivar de la fitoquímica. Entonces, es el método que yo pueda aplicar, ¿no es cierto?, para tener la mayor cantidad de información, ¿sí?, correspondiente a los compuestos químicos que están formando parte
de la planta o de la parte o de una planta, ¿no? De la planta completa o de una parte de la planta. Ahora, también se puede seleccionar, ¿sí? Materia, ¿no es cierto? O una parte de la planta o la planta completa eh, con la base de los usos etnomédicos tradicionales, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a, a la etnomedicina, por decirlo así, justamente esta etnomedicina se dedica, ¿no? a estudiar o comparar la medicina tradicional que es practicada por grupos étnicos, ¿no? Entonces, como vimos en la enciclopedia de plantas útiles en el Ecuador, tenemos una serie de usos etnomédicos, ¿sí? Una serie, ¿no? Una gran cantidad de plantas que son usadas, ¿no? como medicina primaria de estos grupos étnicos, ¿sí? Eh, otro, otro tema que nos permitiría también realizar la selección, ¿sí? De la planta o de la parte de la planta de interés sería los datos quimiotaxonómicos. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿no? que estos datos quimiotaxonómicos, justamente, tendríamos una base de datos eh, que permita clasificar o que permita identificar generalmente, ¿no? estos organismos que provienen de plantas de acuerdo a las diferencias o similitudes en sus composiciones, ¿sí? Entonces, acá, ¿no? Nosotros tendríamos una base de datos que iría orientada así, cómo va la composición, cuáles son similares, cuáles son diferentes. Por ejemplo, similares van a tener también acciones similares, ¿no? Bien sean para aplicación de tipo medicinal, medioambiental, social, ¿no? Entonces, es una base de datos que se levanta en función de las composiciones bioquímicas, ¿sí? Tenemos también que se puede seleccionar en función de una actividad farmacológica específica, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta selección en función de esta actividad farmacológica, nosotros deberemos tener, ¿no? un conocimiento previo, ¿sí? Eh, qué sé yo, bien sea por conocimiento de la gente popular, por así decirlo, a lo mejor llega a una región, como ponía el ejemplo de la carne humana, esa planta que su nombre vulgar o común es carne humana, ¿no? Cuando yo hice mi tesis en Sustag, había bastante carne humana, esta planta, y comentaban, ¿no? bastante la gente que estaba por el sector. Entonces, se puede, ¿no? conocer una planta por la gente de los alrededores, por el argot popular, ¿no? por justamente la experticia, ¿no? la experiencia que va ganando la gente, o también ya de estudios que se hayan realizado con respecto a la especie, ¿no? También nosotros podemos realizar esta selección por una combinación de enfoques, ¿no? De los diferentes enfoques que estamos revisando acá, ¿sí? Combinación de uno, dos, tres enfoques o más enfoques. Eh, También nosotros se puede, ¿no? Trabajar en función de una área específica, ¿sí? Un país o una área específica. Como decíamos, tenemos aquí se me ha pasado poner área específica, como en el caso que veíamos, ¿no? de las plantas útiles en Ecuador y hablábamos de alrededor de 5.000 especies endémicas, ¿no?
Entonces, si alguien quiere estudiar esa planta, tendría que venir acá, ¿no? A esta área específica, a este lugar específico. También se puede hacer, ¿no?, la selección en función del área específica. Nosotros también podemos hacerlo por el uso de bases de datos bibliográficas, ¿no? Eh, Como decía, ¿no? Por un lado, podríamos, por, por herencia, transferencia de conocimientos, conocer, ¿no?, algunas características de las plantas, por otra, por investigación, ¿no? Entonces, las bases de datos bibliográficos nos pueden proporcionar información sobre el tipo de productos que tienen, ¿no?, esta planta y cuáles son, y también sobre qué métodos de extracción serían los más recomendables. Esto en lo que corresponde a la preparación de material vegetal con respecto a la selección. Luego nosotros tenemos la recogida e investigación, ¿sí? Nuevamente, ¿no? Vamos a recolectar toda la planta o parte de la planta. Esto en función de la siguiente pregunta: ¿dónde se encuentra el metabolito de interés? Si el metabolito de interés se encuentra en las hojas, entonces, ¿qué sentido tiene recolectar toda la planta de raíz, ¿no? Se puede obtener únicamente las hojas, o así en el fruto o en la raíz, ¿no? Entonces, ya si es la raíz, necesariamente se tendría que extraer toda la planta. Entonces acá nosotros vamos a tener partes aéreas, ¿no es cierto?, que van a ser las flores, las hojas, el fruto, ¿no?, los tallos, si consideramos las cimas, ¿no?, de las plantas, las semillas, las cortezas. Y esto sería, ¿no es cierto?, en la parte aérea. Y subterránea, ¿no es cierto?, podríamos tener aquí lo que correspondiente o lo más común, ¿no?, la raíz, o puede haber tubérculos o bulbos, ¿no? Ahora, en la recogida e investigación se debe tener como premisa importante y principal que se deben obtener muestras sanas. Entonces, yo puedo tener, en el caso de una planta enferma, ¿no?, se da marchitez, pudrición, plagas, presencia de agentes fúngicos, ¿no? Entonces, si yo tengo mm, muestras que están contaminadas, eh, que me pueden dar signos de contaminación, bien sean fúngicos, bacterianos, virales, se puede dar también un cambio en el perfil de los metabolitos. También tenemos dentro de la recogida e investigación que se debe tener presente la edad de la planta, ¿no? No va a ser igual, ¿no? Tener una planta al inicio de su vida con brotes recientes o cuando ya tiene ya algunos años esa planta, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta la edad de la planta y condiciones ambientales, ¿ya? Condiciones ambientales, ¿no es cierto? Va a ser la exposición que tenga la planta a cambios de temperatura, lluvia o sequía, cantidad de luz natural o si se encuentra en la sombra, características del suelo, puede ser un suelo bajo en nutrientes, alto en nutrientes, y también la altitud, ¿no? Entonces, si yo encuentro una planta que a lo mejor crece a 60 metros sobre el nivel del suelo, en un área remota, en una selva tropical, o se da únicamente bajo esas características, va a resultar muy complejo, ¿no?, la extracción de los metabolitos presentes, ¿no? Entonces también a tener en consideración estos aspectos. También nosotros tenemos que
se debe dar la correcta identificación de la planta, ¿sí? O identificar correctamente la planta. Entonces, para ese trabajo, nosotros tendríamos a los taxonomistas, ¿ya? Quienes van a poder autentificar de manera detallada eh, las características de la planta, ¿no? ¿Cuál es su especie? ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su clase, ¿no? Entonces, justamente va a permitir conocer, ¿no? Cuál es el nombre de la planta eh, y de la parte recolectada, si es que se recolecta toda la planta o la parte. Y también se debe, cuando se recolecta la planta, se debe registrar, ¿no? El lugar donde se recolectó, en qué fecha se recolectó, eh, y también se debe registrar como una especie de comprobante de esta planta. ¿Qué sería este comprobante? Coger una muestra seca y presionarla sobre hojas de papel, ¿no? Entonces, llevar un registro para tener como referencia futura. Lo siguiente que debemos considerar dentro de la preparación de material vegetal corresponde al secado y molido, ¿ya? En la planta o en parte de la planta pueden existir compuestos, el compuesto de interés que puede ser volátil o termolábil, ¿sí? Termolábil se refiere, ¿no es cierto?, justamente a que se va a destruir. Sí, volátil va a volatilizarse, por así decirlo, valga la redundancia, al mínimo cambio de temperatura, ¿no? Elevación de temperatura. Eh, y termolábil, en cambio, nos indica que se va a destruir, ¿sí? Cuando exista también un aumento de temperatura. Si yo tengo conocimiento de que el metabolito de interés cumple con alguna de estas características de volatilidad o termolabilidad, debe ser la muestra congelada, el material. Tan pronto como se lo recolectó, debe congelarse, ¿sí? Se lleva en el laboratorio. También las muestras, ¿no? Las plantas recolectadas deben ser lavadas o cepilladas suavemente con la finalidad de eliminar tierra o otros desechos que se puedan, que estén presentes en las muestras, ¿no? También se puede almacenar las muestras en un congelador por ejemplo, a 20 grados Celsius, ¿no? Considerando esa temperatura para evitar o bien sean disminuciones bruscas o aumentos de temperatura. También nosotros se puede justamente moler, ¿sí? Se lo puede moler. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de estos compuestos volátiles o termolábiles, se podría moler en un mortero con nitrógeno líquido. Entonces, el residuo que está ya pulverizado se lo puede almacenar de inmediato en un congelador para también evitar que exista un cambio en el perfil metabólico. Ahora bien, si la planta o parte de la planta no cumplen con estas características de volatilidad o termolabilidad, de manera general el secado se lleva a cabo en temperatura ambiente. Se puede colocar el material triturado en bandejas, ¿no es cierto?, con la finalidad de que se seque. ¿Por qué se busca secar el material? Para evitar, ¿no?, que por la humedad se dé una fermentación microbiana y también por ello se degraden los metabolitos. Otro asunto que se debe tener en consideración es evitar o proteger a la planta o parte de la planta de la luz solar directa, ¿sí? Porque se pueden dar reacciones químicas inducidas por los rayos ultravioleta. Cuando nosotros también tenemos lugares, ¿no?, en donde
realmente son sectores muy con bastante humedad ambiente, se puede llevar a cabo el secado en una estufa, ¿sí? De igual forma, ¿no? Se tendría para garantizar un secado homogéneo, perdón, se me generó ahí una diapositiva vacía, se presionó el teclado. Bueno, decía, ¿no? Que se puede también acelerar el secado del material vegetal, ¿no es cierto? Cuando se coloca en una estufa, ¿sí? Y luego el material seco lo debemos almacenar de manera correcta, es decir, eh, evitar que el almacenamiento se dé por periodos prolongados, ¿sí? Que se coloque el material en contenedores sellados, en lugares secos y frescos. Eh, y también, ¿no es cierto?, se tiene o se debe tener la fragmentación de la planta, ¿no? Cuando yo hablo de fragmentación de la planta me refiero también o molienda, ¿sí? Entonces, con la molienda lo que yo consigo es tener la materia, ¿no es cierto?, en tamaños más pequeños, ¿sí? Lo que permite aumentar el área superficial y permite facilitar que penetren los disolventes en las células. Entonces, como trituradora se puede trabajar con trituradoras de martillos, de molinos, ¿sí? Entonces se trituran justamente los tejidos de las plantas en diferentes tamaños de partículas, ¿sí? Eh, Ahora, la cuestión sería que puedan existir, ¿no?, semillas o frutas ricas en grasas que puedan obstruir los tamices, ¿sí? Entonces, todo eso se debe tener precaución al momento también de la fragmentación de la planta.